Pues si les parece bien, hasta el momento tenemos 18 personas conectadas. Vamos a ir un poco abriendo la conversación en este diálogo que se llama Impactos diferenciados ante la COVID-19, diálogo sobre niñas, niños y adolescentes. En todo este ciclo de conversatorios que el COPRED ha abierto, hemos estado hablando de los impactos diferenciados en diferentes grupos de atención prioritaria que hemos identificado. Esto no solo con el fin de conversar esos impactos, sino también de al final generar un documento en donde también se puedan exponer propuestas y conclusiones sobre qué podríamos hacer en este momento, un poco para paliar estos impactos diferenciados. Y les quiero compartir a las personas que nos acompañan en la transmisión en Facebook que este día estarán con nosotros 3 invitadas e invitado. Está Iracema Zabaleta, del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, el CIPINA. Estará con nosotros también María Morfín, de la Jugarreta Espacios de Participación AC. Y también tendremos la presencia de Juan Martín Pérez García, de la Red por los Derechos de la Infancia, la REDIM, que ahorita en unos minutos seguramente nos acompañará en la pantalla, pero ya está conectado por acá. Hola, hola, ya ando por aquí, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Perfecto, entonces ahora que ya estamos con nuestros 3 invitadas e invitado, nada más antes de cederles la palabra un poco para explicar el contexto que están viviendo hoy niñas, niños y adolescentes ante la pandemia de COVID, quisiera retomar algunas estadísticas de la UNICEF que también hemos publicado en nuestro espacio en Animal Político, el blog Capital Plural. Estos datos surgen del panorama estadístico de la violencia contra niños, niñas y adolescentes en México del 2019 de la UNICEF, en donde, bueno, en primera se cita que no existen suficientes datos sobre violencia en el hogar hacia niños, niños y adolescentes, pero que de lo que se puede recuperar, 4 de cada 10 madres y 2 de cada 10 padres reportan haberles pegado a sus hijas o hijos, mientras que 2 de cada 10 mujeres reportan que sus esposos o parejas han ejercido violencia física contra sus hijos o hijas, y se calcula que el 63% de niñas, niños y adolescentes entre 1 y 14 años han experimentado al menos una forma de disciplina violenta. Y bueno, recupero un poco estos datos porque entre todos los temas que hoy trataremos, el principal que hemos apuntado en los pronunciamientos y en la difusión del COPRED, pues es un poco esta preocupación de la violencia que pueden estar sufriendo niños, niñas y adolescentes en el interior de sus casas durante esta época de contingencia. Entonces, bueno, también quisiera compartirles que hasta el momento en la encuesta que hemos lanzado para niños, niñas y adolescentes, 948 niños, niñas y adolescentes la han contestado. En breve, en los siguientes bloques, les voy a compartir un poco de los resultados preliminares, pero ahorita solo quisiera decirles que casi 1,000 niñas, niños y adolescentes han contestado esta encuesta y de cualquier forma los seguiremos invitando a participar. Del mismo modo, les invito a poner en los comentarios las preguntas o las dudas que puedan surgirles y que pudieran contestar nuestros invitados. Pues sin más, quisiera abrir este bloque para hablar un poco del contexto, de los impactos que están enfrentando las niñas, niños y adolescentes durante esta pandemia. Y para ello le daría primero la palabra a María Morfín, de la Jugarreta, para que nos hable hasta por 8 minutos del contexto. Gracias, María. Muchísimas gracias, Marcela. Gracias por la invitación y encantada de estar aquí contigo y yo quisiera, bueno, tú me dices el tiempo, por favor. Yo quisiera empezar, pues sí, pintando un poco el panorama de qué está pasando con las niñas, niños y adolescentes ante esta situación de contingencia. Y bueno, a partir de la experiencia nuestra y de lo que estamos recibiendo de los propios niños, niñas y adolescentes que nos están diciendo cómo ven la situación y cómo la están viviendo.
Solo quisiera hacer una breve introducción de lo que nosotros hacemos. La jugarreta lo que hace es abrir espacios de participación para las niñas, niños y adolescentes y a partir de trabajo en campo, en comunidades y en espacios en donde se reúnen. Y esta es la información que hemos estado obteniendo a partir de esa experiencia. Es evidente que, pues, ante esta situación han aumentado las desigualdades, ¿no? En diferentes ámbitos y en diferentes aspectos en la vida de las niñas, niños y adolescentes. La que más ha aparecido, a mí me parece, es el asunto de la educación. El acceso a la educación está siendo desigual debido a la diferencia justamente en el acceso o no a las tecnologías y a ahora las herramientas que se están usando para poder tener lecciones, clases, etcétera. Entonces, ahí hay un panorama muy importante a atender porque pues si de por sí había diferencias, ahora se profundizan. No estamos atendiendo o estamos atendiendo muy poco a poblaciones que tienen poco acceso a la tecnología. Em, por otro lado, pues también hay un asunto de la dificultad que tienen ahora de socializar, de poder reunirse con amigos y amigas, con otros niños y niñas. Extrañan muchísimo el poder ver a otros niños y niñas, con las familias, ahora que hay muchas familias que tienen un solo hijo, por ejemplo, entonces eso es, estar rodeados de adultos todo el tiempo es una gran dificultad. Y en este sentido también el juego tiene una disminución en el tiempo de niñas y niños, dada también la gran carga que tienen de tareas y de trabajo para la escuela. Y entonces el juego se vuelve todavía más una actividad digamos, de segunda, ¿no? O sea, como, bueno, si hay tiempo puedes jugar, pero no se da la prioridad que se debería de dar a esta actividad. Por otro lado, también hay desigualdades de género, ¿no? Sobre todo en las comunidades, las niñas son las que hacen las tareas domésticas y ahora estando en casa todo el tiempo, con mucha probabilidad tienen mayor carga en este sentido que los niños. Y evidentemente la dificultad económica, mayores gastos, porque muchos, por ejemplo, no tienen internet en su casa, tienen que ir a los cibers, ¿no? Que así les llaman ellos, sobre todo los adolescentes, hacer sus tareas, gastan en el sí, gastan en fotocopias, etcétera, y además de que, bueno, la dificultad de sus familias de obtener ingresos. Eh, Todo esto aumenta evidentemente el estrés de las niñas, niños y adolescentes. Estrés que viene de una cadena, porque los adultos también estamos estresados y entonces hay pues una relación difícil respecto a las emociones que estamos teniendo todos y todas. Y la angustia, el miedo, y bueno, ya se hablará más adelante, la falta de información, y por supuesto con lo que tú empezaste, que es el aumento en los niveles de violencia intrafamiliar. Estas son situaciones muy complicadas que se están viviendo, se está profundizando la desigualdad, pero también el riesgo en muchos casos. El riesgo físico, sí, cuando hay violencia intrafamiliar, pero el riesgo emocional también, a mí me parece que es que necesitamos abordar urgentemente, es cómo está afectando emocionalmente a las niñas, a los niños y a los adolescentes esta situación. No estamos atendiendo, me parece, lo suficiente este aspecto.
Estamos muy preocupados por la escuela, estamos muy preocupados porque hagan las tareas, estamos muy preocupados porque no pierdan el año. Sin embargo, el, el aspecto emocional está siendo poco atendido y en esto también afecta la imposibilidad de salir a encontrarse con otros, jugar y todo lo que esto implica, ¿no? La actividad del juego como es una de las actividades que a través de la cual niñas, niños y adolescentes procesan lo que les está pasando, expresan, socializan, etcétera. Entonces, bueno, por ahí estos son como el panorama que hemos estado observando a partir de lo que estamos haciendo. Además de que hay poblaciones dentro de la niñez y adolescencia, hay poblaciones más en una situación muy de vulnerabilidad. Por ejemplo, hemos estado trabajando en albergues de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad, migrantes, en la frontera sur y en la frontera norte del país, y evidentemente ahí hay todavía situaciones mucho más difíciles, porque a su situación de movilidad e incertidumbre respecto a bueno, su situación migratoria de la familia, se aumenta toda esta situación de la contingencia y de cómo se ven limitadas sus posibilidades a partir de esto. Entonces, pues por ahí la dejo nada más como pues un abanico de situaciones que están afectando y que pues ya iremos profundizando y tomando algunas más específicas. Muchas gracias, María. Exacto, iremos profundizando en cada uno de estos aspectos. Por lo pronto, le daría la palabra a Iracema Zabaleta, que nos acompaña del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y para que también nos plantee un poco del contexto que ven desde CIPINA. Gracias, Iracema. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias por la invitación. Agradecemos mucho tenernos presentes y sobre todo la oportunidad de visibilizar la situación de niñas, niños y adolescentes. Entonces, pues sí, les agradecemos muchísimo. No sé si me puedan apoyar poniendo la presentación, por favor. Bueno, sobre este tema nos parecía importante poder hacer un pequeño recuento, ¿verdad?, del contexto sobre el tema de la pandemia y de lo que ha implicado la cuarentena en términos formales, ¿no?, del actual institucional. En el 27 de febrero se confirma el primer caso de la persona infectada, de una persona infectada por COVID-19. Después, el 16 de marzo, viene la suspensión de clases a nivel básico. Del 18 al 20 de marzo vienen una serie de suspensión de actividades y comienzo de guardias en sectores esenciales. El 23 de marzo se declara la emergencia por parte del Consejo de Salubridad General. El 24 de marzo viene la declaratoria de la fase 2, que es la Jornada Nacional de Sana Distancia. Después viene la declaratoria de fase 3, el 21 de abril. El 30 de abril nosotros tenemos la sesión, la primera sesión extraordinaria del CIPINA, con la presencia de la Secretaria de Gobernación, y a partir del 1 de junio en el inicio de la nueva normalidad en ciertas partes del país de acuerdo a los semáforos, ¿no? En cuanto al tema de contagios por parte de niñas, niños y adolescentes, nosotros hemos estado haciendo algunas gráficas con base en la información de datos abiertos de la Secretaría de Salud. Yo tengo mucha información sobre eso, pero acá nada más quise traer esta gráfica que nos dice o nos da el indicativo de que de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud, los casos de niñas, niños y adolescentes con resultado positivo de SARS-CoV-2 pasaron de 84 a 1952, del 12 de abril al 1 de junio. Estos son datos, o sea, es una gráfica que
que trabajamos el día de ayer, entonces son datos actualizados, como les dije, con los datos abiertos de la Secretaría de Salud. En la siguiente, por favor, si pueden ayudarme a cambiar. Las situaciones de alta vulnerabilidad, tenemos coincidencias con lo que ya nos comentaba María. Son niños, niñas y adolescentes en pobreza, los que identificamos, también aquellos que están en el comercio informal, vendedores de alimentos, trabajadoras del hogar. Esto es mucho más común en la Ciudad de México, por ejemplo, que es un área urbana. El tema de los migrantes, como decía María, las personas o niños con discapacidad, los niños en situación de calle, niñas, niños y adolescentes institucionalizados en centros de asistencia social, los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, los integrantes de pueblos y comunidades indígenas afromexicanas, adolescentes en conflicto con la ley y tanto hombres como mujeres, pero sobre todo más varones, pues, y niñas y mujeres adolescentes, que sabemos que también tiene un sesgo en materia de género. Entonces, en esta siguiente eh, lámina podemos ver en el tema de violencia que de acuerdo al indicador que existe o que tenemos disponible, que es el tema de las llamadas de emergencia relacionadas con violencia familiar, estas aumentaron, también aumentaron las llamadas de emergencia relacionadas de violencia contra las mujeres, también aumentaron las llamadas de emergencia relacionadas con violencia de pareja y también existe el aumento de emergencias relacionadas con abuso sexual. Entonces, aunque no hay de manera específica, porque el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no genera o no desagrega la información sobre niñas, niños y adolescentes, pues este es un indicativo sobre el aumento de los niveles de violencia en casa. Esto es, o como les dije, de enero a marzo de 2020, que son las cifras que tenemos disponibles. En la siguiente lámina les planteamos en materia de violencia contra niñas, niños y adolescentes un listado de problemas y un desafío que vemos o que identificamos en materia institucional. Un problema es el agravamiento del castigo corporal y de la disciplina violenta por confinamiento, y el desafío que nosotros identificamos es fortalecer la oferta para apoyar la crianza positiva, principalmente desde los gobiernos municipales, que son 2.400. Por otro lado, dificultades por el distanciamiento social en acceso a medios para denuncias y servicios de emergencia. Y esto, pues, como vemos, el desafío que identificamos es la coordinación de la oferta existente, el impulso a la denuncia ciudadana de testigos bystanders, estas personas que saben, ¿no?, de la violencia cometida contra niñas, niños, adolescentes y que pues tendrían que hacer algún tipo de denuncia. El aumento de violencia sexual, como desafío identificamos garantizar el acceso a servicios de atención médica ante saturación de estos y evitar contagio. Mayor uso de Internet, mayor violencia digital. Ante el mayor uso de Internet viene la violencia digital y está el tema del desafío en relación a la brecha digital de padres de niñas, niños y adolescentes, la mayor difusión de canales de denuncia, dificultades de persecución por el medio en el que se dan los delitos, porque ya al final se cometen a puerta cerrada y como sabemos eso es siempre un problema. Luego la caída generalizada del ingreso familiar que exacerba los factores de riesgo a la violencia, o el tema de la orfandad por COVID. Entonces, acá tenemos como un desafío el acceso prioritario a programas sociales, focalización a población en mayor situación de vulnerabilidad. Por otro lado, otro problema que identificamos es mayor exposición de niñas, niños y adolescentes a contenido violento en televisión.
y esto pues como desafío es la regulación adecuada de las franjas horarias en contenidos televisivos y finalmente la invisibilidad de niñas, niños, adolescentes en programas y grupos de vulnerabilidad y grupos en vulnerabilidad. Por ejemplo, niñas, niños, adolescentes con discapacidad, niños, niñas, adolescentes migrantes, indígenas, afrodescendientes, etcétera. Y pues acá el desafío que identificamos es la definición de necesidades específicas de niñas, niños, adolescentes diferenciadas de las personas adultas. En la siguiente lámina les planteo las acciones y estrategias que hasta el momento hemos implementado de manera coordinada con los sistemas estatales de protección de niñas, niños y adolescentes. Es básicamente insistir en que las acciones, estas acciones que son interactivas y que están intercoordinadas, pues que deben estar coordinadas entre todas las autoridades, no deben parar a pesar de que exista la contingencia, que son los servicios de salud, la alimentación y actividad física, el registro civil, la atención ante violencias y apoyo emocional, la educación, como ya decía María, el apoyo al ingreso, el agua potable y saneamiento, los grupos, la atención a grupos en vulnerabilidad, en situación de vulnerabilidad, la justicia penal adolescente, la participación de niñas, niños, adolescentes y el acceso a los medios de comunicación. Como parte de esto, pues hemos trazado una estrategia nacional de sana distancia que está enfocada en 4 ejes, el de protección, el de información y difusión, formación y participación. En la siguiente lámina podemos ver un poco más de detalles sobre estos 4 ejes que tiene que ver con que la protección se dé para la atención y seguimiento de denuncias por violencia, la formación es en relación a generar la oferta de fortalecimiento de capacidades de los entes públicos en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En materia de difusión, pues queremos impulsar mensajes homologados respecto a la prevención y detección de las violencias y recopilación de datos oficiales y pertinentes de manera clasificada. Como ya les dije, mucha de la información no está desagregada. Y la participación a fin de involucrar a niñas, niños y adolescentes como agentes activos. En la siguiente lámina, si me hacen favor, ya nada más para finalizar la presentación, identificamos algunos de los desafíos actuales, que son que lograr como que conforme al interés superior de niñas, niños, adolescentes y el derecho de prioridad, las autoridades y la sociedad en su conjunto puedan visibilizar y atender las situaciones de discriminación cuyos efectos se exacerban en el contexto del COVID-19 entre la población infantil y adolescente en México y en la Ciudad de México en específico, identificar y actuar contra las violencias cometidas en contra de niñas, niños, adolescentes y sus repercusiones, fortalecer la actuación de las autoridades especializadas en atender a niñas, niños, adolescentes, como son las Procuradurías de Protección de este sector de población y las áreas de primer contacto a nivel municipal y las autoridades especializadas en justicia penal para adolescentes. También como cuarto desafío o cuarto pendiente es mejorar los protocolos de coordinación interinstitucional. El siguiente sería medir la violencia contra niñas, niños y adolescentes en el marco del COVID-19 y finalmente medir la afectación en situación de la situación de niñas, niños y adolescentes en trabajo infantil, embarazo adolescente e infantil, deserción escolar y justicia penal para adolescentes durante el contexto de la cuarentena. Pues eso es lo que nosotros hemos identificado. Por supuesto que es evidente que la contingencia exacerba las situaciones ya existentes y estructurales de discriminación y pues esto implica además un desafío importante pues porque la mayoría de las autoridades estamos trabajando a distancia. Muchas gracias. Muchas gracias, Iracema. Como bien lo dices, desafíos importantes y un poco para seguir hablando de este contexto y para cerrar este bloque, quisiera darle la palabra a Juan Martín Pérez García de la Redim para que también nos exponga lo que ha detectado la Redim en cuanto al contexto. Sí, muchísimas gracias. Soy director de la Red por los Derechos de la Infancia en México
Y bueno, quiero comentarles que desde este espacio hemos estado pues como llamando la atención en la urgencia de hacer visibles a niños, niñas y adolescentes, porque retomando las palabras de Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del CIPINA, hace 10 días, el viernes anterior, donde se dedicó la sesión de epidemiológica o de la conferencia en la noche a niños y niñas, él colocó algo que me parece central. El mayor problema para niños, niñas y adolescentes no es el COVID mismo como virus, sino la invisibilidad y todo lo que está asociado. Decía ahora Iracema, y comparto este planteo, que los problemas que ya tenían niños, niñas y adolescentes no han cambiado, se han profundizado, y digamos, destacando entonces esta invisibilidad, los conflictos anteriores, vemos con mucha preocupación la fragmentación de las acciones públicas, que lamentablemente, pues, quienes representan para, digamos, o quienes afecta directamente es a niños, niñas y adolescentes. Y en esto quisiera como puntualizar algunos de estos apartados. Llamar la atención cuando hablamos de discriminación, como saben ustedes, es un trato desigual, es la negación de derechos por una condición específica. En este caso, niños, niñas y adolescentes en nuestro país, antes de la pandemia vivían discriminación, pero se ha profundizado con el COVID-19. Varias de estas expresiones es literalmente el haber sido anulados de la agenda relativa a la política sanitaria, también en el ámbito, y mucho más grave, educativo. Hay que recordar que niños, niñas y adolescentes representan el 31% de la población nacional. Esto significa que una tercera parte, es decir, 1 de cada 3 habitantes en México son personas menores de 18 años de edad, pero son, reitero, claramente ignorados. Ilustraciones. El Consejo de Seguridad, que es el que define las políticas sanitarias para el control de la pandemia, no incluyó al CIPINA, al Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Y esto claramente viola la Ley General de Derechos de Niños y Niñas, porque establece esta ley que el mecanismo de coordinación de la política pública para todos los temas relativos a infancia será el CIPINA. Esta, digamos, violación a la ley y trato desigual discriminatorio se vuelve a repetir con la Secretaría de Educación Pública Federal y las expresiones estatales, porque tal y como nos hacía el recuento, y que agradezco muchísimo Iracema, desde el 16 de marzo las escuelas fueron cerradas. El viernes de la semana pasada, o recién el viernes pasado, se acaba de plantear el nuevo retorno a las escuelas de acuerdo a los semáforos, pero en todo ello no está dirigido de manera respetuosa, oficial y formal a niños, niñas y adolescentes que al menos en educación básica representan 25 millones de estudiantes. Voy ilustrando esto, pero también comentarles que esta discriminación, este trato desigual, quedó reflejado en las respuestas para niños y niñas en el confinamiento. Tenemos ahora, como se ha señalado, un incremento de casos de violencia en casa, violencia de maltrato infantil, pero también violencia sexual, y los dispositivos que están para ellos, como son las Procuradurías de Protección de Niñez, para aquellos que han sido víctimas de algún hecho que pudiera afectar sus derechos, no están operando porque se encuentran también en trabajo a distancia. Las llamadas, como se ha apuntado, han incrementado también. Las carpetas de investigación que se han logrado presentar también han incrementado. Sin embargo, la respuesta institucional sigue siendo, pues reitero, fragmentada y con un trato desigual al no considerarlo esencial. Quisiera en otro apartado destacar también, pues de manera muy grave, cómo han sido, digamos, no atendidos los reclamos y señalamientos de la población estudiantil. También ya María nos comentaba sobre la dinámica de escuela. La queja que tenemos en todo el país es de una saturación impresionante de tarea, y esto corresponde precisamente a el analfabetismo digital de nuestro sistema educativo. Tanto maestros como niños, niñas y adolescentes no tenían o no estaba preparado el sistema educativo para poder migrar, como se hizo de manera inmediata y sin preparación, a una modalidad a distancia a través de la televisión o algunos programas radiales y a través de Internet. Y esto, pues tenemos claramente condiciones de discriminación estructural que solamente reforzaré de lo que ya mis colegas antes han expresado. El 44% de las viviendas en nuestro país
tiene computadora, es decir, hay un 56% de la población que no tiene computadora en casa y que, como decía María, pues se ven obligados a buscar algún servicio de los que puedan estar abiertos, de los cibers o de los cafés internet para poder cumplir con parte de la tarea. De entrada ya los dejan desventaja. 8 de cada 10 niños, niñas y adolescentes se comunica a través de un dispositivo móvil con redes sociales gratuitas. Y esto es importante destacarlo porque las aplicaciones que no cuestan, como Teams o el Classroom, por ejemplo, no cuestan para bajarlas, pero sí cuestan para mandar datos. Tenemos expresiones realmente medievales de maestros y maestras que pasan lista pidiendo que abran la cámara cuando en la propia aplicación como esta aparece quienes estamos conectados. Pero todavía expresiones más medievales como pedirles que todo lo hagan en su cuaderno, le tomen fotografía y lo suban a una plataforma. Lo pongo como ilustraciones en los cuales, por supuesto, no son responsabilidad exclusiva de los maestros o las docentes, pero que da cuenta precisamente de cómo niños y niñas son los que están pagando las consecuencias de esta pandemia. Quisiera ya ir cerrando, ustedes me dicen de tiempo, pero en otro apartado que tiene que ver con lo que ya el secretario general de Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, alertó el pasado 15 de abril. Quienes más van a sufrir los impactos de esta pandemia van a ser niños, niñas y adolescentes. Y esto, pues, va a tener un efecto dominó. Ahora mismo, el día de hoy, amanecimos con la noticia de que el INEGI está reportando que en la encuesta telefónica sobre trabajo, 12 millones de personas, de acuerdo al cálculo, perdieron su trabajo o están sin trabajo en este momento. Esto, por supuesto, es muy, muy alarmante. Ya teníamos tasas de desocupación altas, pero es obvio que con la pandemia, el cierre de la economía, el cierre de muchas pequeñas y medianas empresas, las personas quedaron sin empleo y obviamente sin salario. Esto ya lo estamos recibiendo a través de las organizaciones de la red, familias que ya no pueden seguir pagando el Internet, que cuando tenían esa posibilidad, otras que claramente ya no están mandando sus hijos e hijas a la escuela y cada vez vemos más en la vía pública cuando salimos de compras o alguna actividad, que los niños y niñas están en el espacio público. Y obviamente hay que tener presente lo que ya apuntaba también María, y me parece que es relevante destacar la discriminación por género. Ahora mismo a quien se les está pegando más son a las mujeres adolescentes y esto va a significar no solamente que se queden ellas en casa para cuidar a sus hermanos cuando este retorno gradual que se está programando signifique que papá, mamá o las personas adultas regresen a trabajar y los niños y niñas sigan sin ir a la escuela. Entonces, quienes van a quedarse o van a vivir el abandono escolar, que ya de por sí teníamos 5 millones de niños, niñas y fundamentalmente mujeres adolescentes sin ir a la escuela, pues se va a profundizar. Y por último, creo que el ámbito de salud mental para toda la población no está atendiéndose. Tenemos, como ya se ha expresado, altos niveles de violencia, se incrementó el consumo de alcohol y de sustancias, hay una incertidumbre global porque no sabemos cuáles van a ser los efectos necesariamente de salud, pero los más graves económicos, y esto no se está atendiendo en términos de los altos niveles de ansiedad que han crecido, y con niños, niñas y adolescentes, pues también lo que ya están reportando en otros países como España, que cuando se está planteando la posibilidad de salir, algunos adolescentes no quieren salir al espacio público por miedo a este virus que todavía pues no se tiene vacuna. Entonces, algo que tenemos que prever aquí con niños, niñas y adolescentes, cuando se planteen los retornos al espacio público, cuando se plantee la posibilidad de regresar a las escuelas, cómo garantizamos que sean partícipes de lo que viene. Hay una iniciativa que les invito a que miren y que puede ilustrar a lo que me he estado refiriendo en todo este tiempo. Con el hashtag Evaluación Justa, un grupo de mujeres adolescentes, y destaco que son mujeres adolescentes, hicieron una petición a la Secretaría de Educación Pública y al rector de la UNAM, planteando 3 cosas puntuales. Ahora mismo la evaluación será por condición de clase, es decir, será una evaluación basada en discriminación entre los que tuvieron computadora, tuvieron acceso a Internet y los que no lo tuvieron. Segundo, el sistema educativo va a violar 2 veces el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes. Este cambio abrupto para todos, maestros y alumnos, para la modalidad a distancia y virtual, pero después al retorno, como ya se anunció también el viernes pasado,
se va a tratar de recuperar lo que se pueda en la evaluación diagnóstica y lo que será el próximo año. Entonces, no solamente se viola una ocasión de manera global el derecho a la educación al cambiar el modelo y al dejar fuera a un segmento muy alto de población, sino también el volver a forzarles a repetir tareas y, como ya expliqué, evaluaciones basadas en una condición económica. Y por último, muy importante de su planteamiento, es que no se puede pensar una nueva normalidad, que de por sí es incorrecto plantearlo así, sin niños, niñas y adolescentes, que son los que están padeciendo los impactos ya mismo de esta pandemia. Con esto quiero invitar, por supuesto, a que se puedan sumar a esta iniciativa de unas chicas adolescentes, pero que podrían, reitero, resumir las pautas de discriminación institucional que siguen viviendo niños, niñas y adolescentes en México. Gracias. Muchas gracias, Juan Martín. Compartiremos justo esta iniciativa en los comentarios a esta transmisión en vivo para que cualquiera pueda sumarse. Y antes de pasar al segundo bloque, me gustaría retomar un poco la importancia de esto que señala, ¿no? De las varias dimensiones en que puede afectar a niños, niñas y adolescentes la pandemia, que incluyen tanto lo emocional como lo físico y lo psicológico, ¿no? Y un poco creo que podremos profundizar en este segundo bloque que está más destinado al acceso a derechos, y creo que los tres, las y los tres han señalado de manera insistente el tema de la educación. Justo en ese sentido, me gustaría compartir de la encuesta que hemos lanzado para niñas, niños y adolescentes, que les comentaba hasta ahora, la han respondido 948. Tenemos acá que la mayoría está teniendo clases en línea, el 68% de los que han respondido a esta encuesta, que bueno, son algunos pocos, pero es significativa. Y también lo que les quería compartir es que ante la pregunta de cómo te sientes con las clases virtuales, tenemos un 40% que respondió que bien, pero también tenemos un 39% que respondió harto, o un 20% que respondió preocupado, ¿no? Entonces, un poco también retomar este tema que nos decía Juan Martín, del 56% de personas que no tienen computadora en casa y que probablemente no están teniendo este acceso a la educación. Por otro lado, en este tema de derechos, creo que también será importante el asunto que ya señalaban de los niños, niñas y adolescentes en alta vulnerabilidad, ¿no? Aquellos que viven pobreza o que están en situación de calle o migrantes o que están institucionalizados. Entonces, bueno, para platicar más concretamente sobre el acceso a derechos, que creo que en este asunto de niños, niñas y adolescentes, sobre todo tendremos que hablar del acceso a la información, a la educación y a una vida libre de violencia, que son temas que ya han señalado ustedes. Para profundizar en ellos, les dejaría nuevamente la palabra a cada una y empezaríamos con María. Muy bien. Bueno, respecto al acceso a derecho, todo nuevamente sobre educación. La conexión, María, está fallando un poco, no te alcanzamos a escuchar bien, se está cortando. Aunque evidentemente eso también respecto a los albergues y de niñas y niños que están en situación de movilidad, también tenemos alguna información. Bueno, como respecto al acceso de bienes básicos, ya ir como abordando cada una más concreto. El asunto del acceso a los servicios de salud, tenemos la situación de la vida libre de violencia, es decir, que como ya lo dijeron y como lo estamos comprobando, toda esta situación afecta la vida
eh, y el buen, digamos, de buen trato y de no violencia de niñas, niños y adolescentes dentro de sus propias casas. No estamos teniendo servicios para atender ese tipo de situaciones. Bueno, ha habido algunas campañas, los institutos de la mujer han estado trabajando en eso, sobre todo hablando de mujeres y de niñas y adolescentes. Pero hace falta muchísimo trabajo en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que afecta la salud emocional de niñas, niños y adolescentes? Bueno, ya lo dijimos en los niveles de estrés. Los niveles de estrés que se manifiestan, más bien, perdón, que se desarrollan a partir de uno, ya dijimos las tareas, la entrega de tareas y no solo la cantidad, sino la forma en que se les hacen llegar las tareas, la manera en que no hay poco diálogo con los maestros, ¿no? Es estar revisando fotocopias, difícil preguntar si hay dudas, etcétera, o como decía Juan Martín, es decir, digamos, lo que hay que cumplir es estar presente, un poco como reproduciendo el esquema del salón de clases, pero a distancia. En realidad eso es lo que estamos haciendo. Realmente, pues no había un plan, efectivamente, para poder modificar o para saber cómo entrarle a la acción. Sin embargo, nuestra aproximación siempre hasta ahora ha sido esa, reproduzcamos el mismo esquema, pero ahora a través de una pantalla. Y esta cuestión de lo que tiene que pasar es que no cumpla, ¿no? Es decir, el maestro da tareas y recibe respuestas, da tareas y recibe respuestas. Y entonces es totalmente la responsabilidad del alumno en cumplir con esas tareas. Eso causa muchísimo estrés. Estrés además que se alimenta por la propia angustia y preocupación de los papás y mamás y de los propios docentes que necesitan cumplir con estas exigencias de calificaciones, etcétera, ¿no? Cubriendo el programa, etcétera. Entonces hay una cadena ahí de autoridad educativa hasta las casas de las niñas y niños que es muy fuerte y muy difícil de manejar para todo el mundo, ¿no? Por otro lado, bueno, el asunto de que están preocupados por ver a sus papás sin trabajo, no hay ingresos en la casa, muchos, de hecho, y sobre todo a niveles de preparatoria, de bachillerato, están dejando la escuela, es decir, no se están ocupando de esas tareas porque están tratando de conseguir trabajo o conseguir alguna manera de aumentar los ingresos o ayudar a sus familias. Eso se está dando mucho y eso tiene que ver, va, como decían antes, aumentar las cifras de deserción escolar. Otra vez, el no comunicarse con sus amigos, muy complicado. Los que tienen ciertas herramientas con sus teléfonos, etcétera, pues pueden a veces hacer videollamadas, etcétera, pero eh, la paz. Y hay poblaciones con mayor dificultad de tener servicios de apoyo o acompañamiento emocional. Si bien hay algunos servicios, pues estos son muy escasos. Pero que hemos observado también, las y los adolescentes sobre todo, han estado también en un proceso de sensibilización respecto a qué pasa con el otro. Es decir, sus amigos, algunos tienen mayores dificultades económicas, entonces se preocupan e intentan ayudar. Hay allí un diálogo entre ellos, bien intentando ayudar de alguna manera, ¿no? Esto tiene que ver con la salud, y me refiero específicamente con la salud emocional. Y ahí yo metería el derecho a la participación también, ¿no? Lo que vemos en muchas comunidades es que hay muchos mitos y desinformación sobre el COVID-19, es decir, hay una confusión, hay rumores de todo tipo,
y aun cuando la información circula, de todas maneras hay un sector que se sigue pensando que esto es un invento, que no existe, que en los hospitales están matando a las personas aun cuando no estén enfermos, es decir, hay paranoia, hay miedos, hay mitos, y esto evidentemente afecta también a las niñas, niños y adolescentes. Que buscan, ellos y ellas buscan de alguna manera resolver sus dudas, preguntarle a gente confiable, ver cómo poder bajar un poco esa preocupación y saber qué es cierto y qué no es cierto. Y entonces, María, no te escuchamos, estamos teniendo... nos estamos preguntando, decía Juan Martín, insisto, hay esfuerzos, pero nos hace falta. Yo no sé, por ejemplo, esta preocupación del sector educativo, que hagan las tareas, etcétera, qué tanto estamos informando desde el sector educativo y aprovechando este contacto con las niñas, niños y adolescentes para trabajar este tipo de temas, ¿no? Y preocuparnos menos por cumplir un programa que estaba diseñado además para una situación presencial. Y todas las dificultades que tienen que ver con la participación de niñas y niños. Es decir, no están participando, les estamos preguntando muy poco. Bueno, aquí se está hablando de una encuesta, se han tratado de tener opiniones, ha habido diálogos incluso con autoridades, ¿no?, de adolescentes. El CIPINA organizó uno. Sin embargo, me parece que la escucha sigue siendo muy escasa. Estamos mucho más preocupados por cómo resolver, digamos, todas las situaciones de la vida adulta, de la economía, etcétera, de cómo hacer para continuar con lo que estábamos haciendo antes, ¿no? Que en repensarnos y en preguntar se podría abordar los diferentes temas. Hola María, creo que hay algunos... Nos falta mucho. Y no te... Yo creo que todo tiene que ver, insisto, con nuestra preocupación adulta y, bueno, de cómo resolver, ¿no? Yo más adelante tengo algunas propuestas, no me quisiera adelantar, pero, por ejemplo, quiero poner un ejemplo de en este trabajo con los albergues, con niñas, niños y adolescentes migrantes, estamos tratando de establecer diálogos, es decir, estamos enviando materiales de videos, audios, hojas imprimibles, para que puedan realizar ciertas actividades, pero que también nos puedan enviar sus propias opiniones. Y necesitamos abrir más canales en este sentido, mucho más canales, y más ahora que están aislados y sin justamente poder socializar con otros y reunirse, ¿no? Ahora que regresen las escuelas, pues sí, Juan Martín tiene razón, tendríamos que estar pensando en cómo ellos están viviendo eso y cómo tendríamos que regresar a las escuelas. Tendríamos que repetir lo mismo, es decir, yo quiero insistir en eso, no nos estamos preguntando de fondo qué es lo que tendríamos que hacer en esta nueva realidad y cómo queremos construir a partir de lo que está sucediendo, ¿no? En fin, esto es un poco el panorama que hemos estado teniendo, enfrentando, y pues más adelante daría yo algunas ideas de por dónde trabajar para poder asegurar mucho más que niñas, niños y adolescentes tengan acceso y puedan ejercer sus derechos en diferentes ámbitos. Muchas gracias, María. Pues justo en este momento que estás tocando el tema de los canales que hay
un poco para el apoyo y la orientación. Quisiera retomar, antes de darle la palabra a Iracema, y un poco para que tal vez ella nos plantee una respuesta, una pregunta del público que nos están haciendo, que dice: ¿a qué canales de apoyo y orientación pueden acudir los niños, niñas y adolescentes que se sienten en riesgo o dentro de su entorno familiar? Entonces, un poco aprovecho para plantearla y para darle la palabra a Iracema en este tema de acceso a derechos. Adelante, Iracema, gracias. Muchas gracias, Marcela. Para responder de manera inmediata la pregunta, la duda que se plantea, yo les diría que hemos estado en reuniones con los C5, las diferentes entidades federativas, la posibilidad de que los niños puedan llamar al 911 para ser canalizados, sobre todo que se les dé atención psicoemocional, un proceso pues de atención inmediata, y después puedan ser canalizados con la autoridad competente, porque sabemos que muchas de estas llamadas pueden derivar en procesos de acción de delitos, en la apertura de denuncias, y eso pues implica un proceso especializado, o pueden implicar procesos de iniciación de pérdida de patria potestad, ¿no? Que tengan que ser colocados los niños bajo la custodia o el cuidado de algún familiar de familia extensa o demás. Entonces eso pues son atribuciones que tampoco el 911 puede llevar a cabo, pero lo que sí puede hacer el 911 es dar al tipo de contención emocional, que es un problema y una muy evidente que tenemos como Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección, y esto fue un tema que se planteó con el 911, y pues la intención es justamente que los niños, niñas y adolescentes puedan llamar al 911, que por cierto lo que nos recomiendan es que nos refiramos al 911 como 911, que es más fácil para que los niños lo utilicen. Entonces, bueno, pues ese es por lo que respecta a la pregunta. Ahora, en relación al tema de participación, al derecho de participación, yo les comento y hago un pequeño comercial. Actualmente en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, tenemos abierta una convocatoria para un ejercicio que se está coordinando bueno, de hecho son dos convocatorias para dos sectores de edad, que se llama Crónicas de la Cuarentena. Esto justamente tiene la intención de tratar de darles a los niños, niñas y adolescentes una salida a estas situaciones de estrés y demás. Ahora, por otra parte, a mí me gustaría traer a la mesa un tema que no se ha abordado tanto hasta el momento, que tiene que ver con el acceso a derechos judicializados. Es decir, ¿qué es lo que pasa ante el cierre de actividades de diferentes autoridades? ¿Qué es lo que pasa cuando los niños, niñas y adolescentes tienen derechos que están de alguna manera involucrados en un proceso judicial, ya sea del ámbito familiar o del ámbito penal? Eso fue un tema que salió derivado de las reuniones de trabajo que hemos llevado a cabo con las secretarías ejecutivas estatales y municipales del país, que yo creo que ya para estas fechas ya terminamos con todos los municipios del país, en donde nos planteaban una preocupación sobre por qué estaban cerrando algunas de las autoridades judiciales, habiendo pendiente, por ejemplo, procesos de guardia y custodia, procesos de pérdida de patria potestad, procesos de adopciones, o incluso juicios contra padres o madres o tutores que tenían iniciadas carpetas de investigación, denuncias penales por violencia contra sus hijos o sus pupilos, pues, y que han quedado como en suspenso estos procesos judiciales, y que obviamente por la inactividad de algunas autoridades judiciales, pues se habían quedado suspendidos estas situaciones jurídicas o judiciales. Entonces, en relación a eso, nos pusimos a hacer una revisión de los acuerdos emitidos por todos los tribunales del país,
los tribunales estatales del país. Tuvimos una reunión con CONATRIP, el pleno de CONATRIP, el presidente actual de CONATRIP, el magistrado Rafael Guerra, que es también presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, nos invitaron para plantear justo estas preocupaciones y pues obviamente lo que planteamos es, bueno, que aunque hay muchos poderes judiciales que ya utilizan las tecnologías de la información para el desahogo de actuaciones judiciales y demás, hubo algunos que sí en sus acuerdos de contingencia, no consideraron, por ejemplo, continuar funciones en el ámbito de las tecnologías de la información. Algunos no contemplaron, por ejemplo, continuar procedimientos relacionados con justicia penal para adolescentes. Entonces, pues sí, solicitamos que pudieran poner mayor atención a eso y a lo cual se comprometió el Pleno de CONATRIP a darle seguimiento y revisar esto de manera mucho más puntual. Y por lo que respecta también al tema de educación, pues obviamente estamos en pláticas con la Secretaría de Educación Pública para ver cómo se puede hacer este reinicio de la mejor manera, sobre todo considerando también aquellas poblaciones más marginadas que, como bien decía Juan Martín y María, pues también no tuvieron acceso a las tecnologías de la información, que pues obviamente tomaban las clases a través de la televisión, que no es lo mismo para nada, y pues también la falta de seguimiento con los profesores, pues eso también puede dificultar el tema de las calificaciones y del aprendizaje real que tengan niñas, niños, adolescentes que no tuvieron acceso a los mecanismos más modernos de comunicación. Entonces, bueno, eso es por lo que respecta al tema de acceso a derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, Iracema. Y finalmente le daría la palabra a Juan Martín para hablar de este tema de acceso a derechos. Adelante, Juan Martín. Hola, ¿me escuchan ahí? Juan Martín. Sí, ya te Sí, escuchamos. ahí me escuchan, ¿verdad? Vale. Sí, Sí. bueno, muchísimas gracias por la conversación y obviamente por los comentarios que nos están haciendo en las plataformas. Yo creo que sería muy importante recordar que cuando hablamos de derechos humanos nos estamos refiriendo a elementos muy básicos que tienen que ver con la dignidad de la persona, es decir, la dignidad de niños, niñas y adolescentes. Yo suelo invitarles y les animo a que hagamos un triángulo para pensar en derechos humanos. La base de ese triángulo que acabo de comentar es la dignidad. Otro de los elementos de ese triángulo es el proyecto de vida y uno muy importante son las obligaciones del Estado. El Estado entendido como el gobierno federal, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales. Entonces, si nosotros tenemos esta triada de la dignidad de la persona que está directamente vinculada a poder realizar su proyecto de vida, y obviamente en esto tiene que participar el Estado, no solamente porque es su obligación en términos legales, sino porque es para lo cual existen los estados, para garantizar la vida, la integridad, el desarrollo, la propiedad de sus habitantes. Siguiendo un poco esta idea de este triángulo de la dignidad, del proyecto de vida y las obligaciones del Estado, creo que podemos entender con mayor precisión cuando estamos hablando de las omisiones del Estado mexicano para garantizar que ahora mismo la pandemia y la cuarentena, para quienes la pudimos hacer, el 66-67% de la población en México, sea digno. Y tuvimos entonces violaciones a derecho y seguimos teniendo violaciones a derecho a niños y niñas a la protección, porque un número muy alto de niños y niñas no lograron hacer la cuarentena. No porque no quisieran, no porque no tuvieran temor, sino precisamente por estas condiciones estructurales e históricas que no han sido superadas. Esto generó una condición para su dignidad en incluso las acusaciones o criminalización que vimos en redes sociales y en algunos discursos de funcionarios o funcionarias responsabilizando a las personas que no podían quedarse en casa. Incluso un grupo de agencias de publicidad bastante lamentable hicieron una campaña acusando a las personas de llevar la muerte si salían de casa. Ese tipo de medidas que criminalizan la pobreza
yo diría que es uno de los elementos más evidentes de esta pandemia, porque como ya se ha apuntado, la pandemia vino a desnudar claramente todas las desigualdades que teníamos en este país, la crisis de derechos humanos, la violencia, los homicidios, las desapariciones, que por cierto no han parado, y esto, obviamente, este derecho a la protección quedó claramente vulnerado. Hay otro derecho también afectado que hemos comentado, no profundizaré demasiado en ello, me refiero al derecho a aprender o el derecho a la educación, entre el cual está, por supuesto, el derecho a aprender, y que estas desigualdades tecnológicas, de modalidades de estudio, van a marcar una clara diferencia para el proyecto de futuro. Hemos escuchado y tenemos interacción con adolescentes, con niños y niñas que están profundamente preocupados por aquellos que transitan del tercer año de secundaria o de educación básica, de tercer año de secundaria a bachillerato, y los que están de bachillerato para pasar a universidad. Y claramente esto rompe el ciclo escolar, rompe la lógica de calificaciones, y particularmente en bachillerato hay mucha preocupación porque su promedio, como saben, en la UNAM concretamente, cruza directamente con la posibilidad de elegir la carrera o quedar en una carrera que no quería. Esto nuevamente es cobrarle a ellos y a ellas lo que corresponde a una responsabilidad del Estado y del mundo adulto, y que, como ya lo he apuntado, mencioné a Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, son niños y niñas los que más están siendo afectados. Pero quisiera destacar que el derecho a la participación es el más vulnerado y violentado de todos. Y aquí, por supuesto, destaco los conversatorios que ha organizado el CIPINA de manera muy importante, incluso el ejercicio, voy a llamarle, perdón por la expresión, pero cómico, mágico, musical, que organizaron el 30 de abril, con videos editados, seleccionados, casi cronométricamente para hacer reír a la gente, para hacerlo chistoso, pero que eso no refleja a los niños y niñas que no estaban con acceso a un teléfono, que no estaban con acceso a una computadora, que no siguieron las clases. Y creo que este ejercicio, más allá de que pueda ser juguetón y divertido y que dio nota, es otra demostración de cómo la discriminación por condición de edad, por una lógica, digamos, de pobreza, fue muy evidente, y aunque no se hizo con mala intención, desnudó nuevamente los vacíos y las omisiones que tenemos en este país. Y voy cerrando en perspectiva de lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya hace un poco 2 décadas, sentenció al Estado de Guatemala en un caso conocido como el caso Villagrán Morales contra Guatemala. Este caso se refería a niños de calle, niños callejeros, que fueron víctimas de escuadrones de la muerte. Y uno de los elementos que esta sentencia tiene para todos los gobiernos, es para Guatemala, pero aplica para todos los gobiernos de la región, incluido México, es que el derecho a la vida no se refiere específicamente a que respiren y caminen, sino el derecho a un proyecto de vida. Por eso es que colocaba al inicio de mi intervención que tenemos que pensar en cómo la pandemia y las decisiones que toman las autoridades están afectando el proyecto de vida de niños, niñas y adolescentes, y cómo les va a afectar los efectos económicos, políticos, sociales, y que eso claramente tiene una implicación en su vida. Mi último comentario, creo que lo que necesitamos es que aparezca el Estado. Ahora tenemos funcionarias y funcionarios muy comprometidos como Iracema, Ricardo Bucio y otras más que están haciendo cosas importantes, pero están fragmentados porque no hay una respuesta de Estado. No tenemos una política articulada entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales. Tenemos otro tipo de intereses de orden político, de personalismos, de proyectos prioritarios como el Tren Maya, que termina siendo ofensivo salir a inaugurar esto cuando tenemos el punto más alto de personas que están muriendo. Lo pongo como ilustración, pero da cuenta precisamente de cómo lo que nos falta es Estado. Tenemos funcionarios, tenemos programas, tenemos acciones, pero no tenemos Estado, y sin Estado no hay quien pueda garantizar los derechos, particularmente el proyecto de vida, y coloquialmente decir que niños, niñas y adolescentes sean felices. Lo que ahora tenemos es un número muy alto de niños y niñas con incertidumbre, con tristeza, con miedo, con pues enojo por lo que están viviendo, y claramente esto es responsabilidad del Estado. Más allá de los grandes esfuerzos que hacen familias, organizaciones, funcionarios y funcionarias, necesitamos, reitero, una respuesta de Estado. Cierro aquí mi intervención. Muchas gracias, Juan Martín. Pues justo quisiera comentarles que una de las preocupaciones centrales que estamos viendo en los comentarios a esta transmisión en vivo es precisamente la educación.
Una de las personas que está en la audiencia nos comenta: mi niño tiene 11 años, va en una supuestamente muy buena escuela privada, a pesar de todos los esfuerzos hechos por la escuela, pasa en promedio 10 horas en pantalla para atender clases y hacer tarea. Las tareas y anuncios sobre clases virtuales vienen por 4 vías. No hay forma de comunicarse personalmente con los maestros, a pesar de que todo el tiempo dicen estar al pendiente para apoyar. Y cuando por algún motivo de no entender las plataformas o por error de los maestros el niño no estaba en clase o la maestra no vio que estaba en clase, escriben acusando y avisando que mi hijo no entra a clases. En fin, supongo que pasa en todos lados y los que pagan el precio son los niños. En el mismo sentido, Catalina nos comenta: me inquieta pensar en cómo serán los protocolos para el regreso a clases en escuelas de educación especial para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Y un poco también quisiera retomar esta pregunta que aborda este asunto de derechos que hemos visto en este segundo bloque. ¿Cuáles serían los 4 derechos principales que cada una de ustedes mencionaría se violentaron en esta pandemia a las niñas, niños y adolescentes? Que entiendo, Juan Martín ya ha destacado este asunto de la participación y los 3 han destacado lo relativo a la educación. En este sentido también del papel central que nos dices, Juan Martín, tiene la dignidad en el acceso a derechos. También me gustaría destacar lo que la UNICEF se ha pronunciado y ha exhortado a los estados para tomar conciencia justo de este acceso a derechos y solo ha señalado el acceso a derechos, pero también la necesidad de soluciones creativas y alternativas para garantizar el derecho al descanso, al ocio, al juego y actividades culturales y artísticas, justo que la educación en línea no aumente estas brechas de desigualdad existentes, que en muchos casos de los grupos de atención prioritaria hemos visto que eso ha pasado ante la pandemia con el asunto de la desigualdad, el asunto de estar bien alimentados y tener acceso a atención médica y la importancia de protegerles cuando su vulnerabilidad se incrementa por circunstancias excepcionales, que todas ellas creo se han profundizado en este conversatorio. Bueno, les dejaría la pregunta abierta sobre estos 4 derechos principales que nos plantea Laura Bermejo y daría paso un poco a este tercer bloque que está más enfocado a conclusiones a manera de propuestas, ¿no? Las propuestas que nos plantearían ustedes de acciones que podrían estarse tomando hoy ante este impacto que tienen los niños, niñas y adolescentes frente a la pandemia por la COVID-19. Entonces le daría la palabra a María para que nos hable un poco de estas propuestas a manera de conclusiones. Gracias. Bien, espero que se oiga mejor. Creo que se ha estado escuchando un poco cortado. Creo que es mi señal. Pero bueno, espero que se oiga mejor. ¿Cuáles son las propuestas? Yo creo que yo plantearía como reflexiones muy de fondo, es decir, sí, el Estado tiene que responder, sí, tiene que hacer presencia, sí tenemos que modificar la forma de hacer las cosas, pero ¿qué tenemos que pensar como sociedad? También es lo que yo pondría sobre la mesa para modificar las cosas. ¿Cómo hacemos las cosas de manera distinta? Creo que esta es una oportunidad para pensar eso. Es todo un reto, porque además de resolver lo que está sucediendo, de asegurar que se estén asegurando la dignidad de las personas, tenemos que replantearnos si queremos seguir así o cómo cambiamos. Pero yo quiero insistir en esta invitación, porque es la primera vez que vivimos algo así. Los adultos tampoco sabemos cómo responder a esto y necesitamos repensarnos y volver a construir a partir de esta experiencia. Y en ese sentido, yo creo que tenemos que identificar nuestras prioridades y nuestras preocupaciones, es decir, qué preocupaciones estamos teniendo como adultos que están afectando a niñas, niños y adolescentes. ¿Qué preocupaciones estamos teniendo que les causan esta angustia, estrés y una vida más complicada, digamos, ¿no? Nos preocupa que tengan, insisto, toda esta situación de tenemos
un programa educativo, hay que seguirlo cumpliendo, necesitamos que estén en clase y pasar la lista, etcétera. Esas son preocupaciones adultas. No tienen que ver con la necesidad de las niñas, niños y adolescentes y con su derecho a la educación. Tienen que ver con nuestra angustia por no cumplir un programa y seguir y que siga funcionando. ¿Cómo modificamos esto? Yo creo que desde ya, de inmediato, desde ahora, la Secretaría de Educación Pública tiene que llamar en alto a, a un cambio de actividades, es decir, de dejar de lado el programa educativo por lo pronto y decir, esperemos un poco, vamos a darnos un tiempo, vamos a darnos un tiempo para dialogar, para reflexionar, para estar juntos, para decir lo que nos pasa, para poder atender esta parte emocional, porque ningún niño o niña estresado va a aprender absolutamente nada, ¿no? Es decir, bueno, va a aprender y desde su situación, pero contenidos académicos va a ser muy complicado que lo logre. Entonces, necesitamos parar. Y la pregunta de hacer ahora el regreso a la escuela, yo creo que tiene que ser no regresar otra vez a la clase y vuelve a abrir el cuaderno, tiene que ser un regreso de hablar cómo estamos, cómo nos ha ido, qué necesitamos, cómo nos divertimos juntos, cómo podemos volver a estar juntos, qué queremos hacer juntos, más allá de lo que quiera un sistema educativo, que bueno, evidentemente tiene que decir, marcar pautas, pero tenemos ahí la gran oportunidad de tener unidos otra vez a las niñas, niños y adolescentes en los grupos y necesitamos dialogar con ellos ahí todos juntos. Y yo creo que eso le corresponde a las autoridades educativas y le corresponde a la Secretaría de Educación Pública marcar la pauta para que eso suceda. Puede haber maestros que tengan esa intención, pero necesitamos tener lineamientos mucho más abiertos y arriesgados, entre comillas, arriesgados porque finalmente no pasa nada si el niño o la niña aprende a leer dentro de 3 meses, 6 meses, no pasa nada. Eso no es lo importante ahora. Dejemos de la academia un poco, ¿no? A mí me parece que eso es urgente e importante. El acompañamiento emocional es lo primero que necesitamos ahora. Este ha sido una experiencia en los albergues de las fronteras. Las niñas y niños tienen asegurado de alguna manera su alimentación, tienen asegurado un espacio donde vivir, a lo mejor con no condiciones o con diversas condiciones, algunas más difíciles que otras. Lo que hace falta es otra vez tener espacios de juego, tener espacios de diálogo, que puedan expresar lo que les pasa y que haya adultos dispuestos a acompañarles. Y no adultos que los estén persiguiendo para que cumplan con un programa diseñado por los propios adultos. A mí me parece que eso es lo más importante, es lo más urgente, y cómo abrimos espacios de escucha en las escuelas. Los maestros, las maestras son aquellos que van a empezar a tener otra vez contacto directo con las niñas y niños. Entonces, trabajemos por ahí y detengámonos a pensar qué nos está pasando. ¿Te está fallando la transmisión otra vez? Sí, un poco, María, te escuchamos bastante, pero sí está fallando. Para ir cerrando esta idea, que es la idea que yo quería lanzar, la idea principal, evidentemente hay mucho más que hacer, pero la idea principal sería esto: detengámonos un poco, es decir, como en otro conversatorio, Francesco Tonucci decía, todo el mundo paró menos la escuela no quiso parar.
y yo creo que sería importante que lo lográramos. Muchas Sí, gracias. Hasta ahí lo dejo. gracias a ti. Creo que es fundamental esta parte que señalas de tener espacios de diálogo, que se conecta totalmente con la preocupación de Juan Martín de el acceso a la participación, ¿no? Y el cómo está muy centrado este asunto en lo que llamas preocupaciones adultas, ¿no? Que no escuchan las preocupaciones de niñas, niños y adolescentes porque justo no se ha abierto este tema de la participación. Y quisiera también aprovechar para incorporar en este bloque de propuestas, conclusiones, una pregunta que dice, ¿tendrán propuestas sobre atención de la salud mental de niños, niñas y adolescentes? Y bueno, le daría un poco la palabra a Iracema para hablar de esta parte de propuestas y les dejo ahí abierta la pregunta. Adelante, Iracema. Muchas gracias, Marcela. Bueno, perdón, ya me despeiné. A ver, sobre el tema de educación, evidentemente esto es todo es un reto. Como decíamos desde el principio, la situación de discriminación que ya enfrentan los grupos de población de manera estructural, que se exacerbaron ahora, por ejemplo, todo el tema de la educación multicultural, que puede impactar muy gravemente a niñas, niños y adolescentes indígenas o afrodescendientes. Evidentemente es algo que no se pudo resolver antes y que ahorita tampoco se va a poder resolver de manera inmediata. Bueno, otro tema, por ejemplo, es el tema justo de atención a la salud mental. En las sesiones que hemos tenido en una comisión de trabajo del CIPINA, que es la Comisión de Protección Especial de Niñas, Niños y Adolescentes, los procuradores y procuradoras de protección de niñas, niños y adolescentes nos han planteado de manera reiterada que el tema de salud mental en adolescentes sobre todo es una situación muy grave en varias entidades federativas porque en muchas entidades no existe atención psiquiátrica. Y el otro tema también que es preocupante es el tema de adicciones, que también se puede exacerbar derivado de la situación de confinamiento. Entonces, pues obviamente todos esos asuntos que ya existían y que no se habían podido resolver, se van a empeorar, pero la oportunidad que ahora, viéndolas, tratando de ver las cosas de manera positiva, la oportunidad que nos da esta contingencia es justamente identificar de una manera muy clara todas las deficiencias de los servicios públicos y de los servicios privados concesionados, como puede ser la educación privada, para ver justamente dónde poner mucho más atención. Y en ese sentido, derivado de la sesión extraordinaria del CIPINA, que fue el 30 de abril, como les comentaba al inicio de la plática, se llevaron a cabo, se abordaron diversas actividades a nivel nacional que se tendrían que continuar a raíz de violencia. Entonces, ahí se nos plantea ya una ruta de trabajo a las autoridades de todos los niveles de gobierno y, como digo, pues mucho de lo que está sucediendo ahora en esta pandemia, pues básicamente lo que hace es visibilizar todos esos problemas que ya existían, visibilizar los problemas de acceso a derechos que ya enfrentaban niñas y adolescentes. De la contingencia, podemos ver mucho más otras autoridades y también mucho depende del obviamente compromiso político, pero en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, como bien saben, pues viene la oportunidad de plantear un presupuesto transversal en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, y esta es una muy buena oportunidad que tenemos las autoridades para plantear justamente soluciones
prácticas que tengan como respaldo también un tema financiero. Muchas gracias. Gracias a ti, Iracema. Y un poco también voy a aprovechar antes de darle la palabra a Juan Martín para darle lectura a dos comentarios que tenemos acá. Uno es el impacto en niños, niñas y adolescentes será alto y a nosotros como adultos nos enloquece el encierro social. A ellos los tienen un colapso de estrés. El niño, niña, adolescente está pendiente de cumplir con una serie de obligaciones en casa que propiamente no es la ayuda en el hogar, sino estar al pendiente de recibir, realizar y entregar en tiempo las tareas. Aquel NNA que cumple espera un recreo, pero no hay, sigue el confinamiento en casa. Y otra persona que nos señala este asunto de que se privilegia la adquisición de contenidos académicos y que sean medibles a través de instrumentos cuantitativos, ¿no? Que creo un poco es de lo que ya hablaban, esta visión desde el adultocentrismo, ¿no? De no ver a los niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derechos y hacerlos partícipes de ello. Pues para ir terminando con este tercer bloque de propuestas, conclusiones, te doy la palabra, Juan Martín. Gracias. A ver, ahí ya me escuchan, ¿verdad? Ya. Gracias. Sí, bueno, creo que podríamos empezar desde lo inmediato, lo que está a nuestro alcance, y claramente es hablar con niños, niñas y adolescentes que tenemos cerca de nosotros, ya sea por vías digitales, pero idealmente, por supuesto, con quienes están en nuestra casa. Pero el diálogo, eso es lo que va a mantener la posibilidad de escuchar, de saber, de sentirles, y sobre todo destacando lo que decía María, de que nos ubiquen como acompañantes. Esto significa también que entendamos que no tienen que pensar como nosotros, que consejos como tranquilo, no pasa nada y demás, está bien, pero eso no significa que dejen de estar angustiados o demás, porque es muy clave la actitud de las personas adultas. Cómo estamos nosotros y tener la posibilidad de hablar con ellas y con ellos de cómo nos sentimos, sí hablar de esta incertidumbre, sí claramente donde estos 12 millones de personas que no están trabajando, eso se tiene que hablar con ellos y con ellas para tratar de encontrar juntos algunas alternativas. Creo que la pandemia forzó paradójicamente después de tener niños y niñas literalmente abandonados, mucho tiempo solos y solas en pantallas o muchos tipos de pantallas, ahora hay una especie, cuando menos para 6 de cada 10 personas en México, una especie de saturación de la convivencia familiar. Y lamentablemente esto ha traducido en violencia, se han abierto, digamos, temas que no se conversaban en casa y eso significarán divorcios, separaciones, todo eso tenemos que empezar a hablarlo con ellos y con ellas, pero también entender que en muchos otros casos se pudieron fortalecer vínculos, generar lógicas de confianza, que nos vean más como somos, más transparentes con nuestras dificultades y no solo en la mañana o en la noche corriendo para ir a la escuela y regresar del trabajo. Entonces creo que ahí hay un factor de oportunidad que tenemos que ver. Me suma lo que planteaba María respecto a la escuela. También parafraseando a Tonucci, planteaba que todos los niños, niñas y adolescentes están aprendiendo mucho en esta pandemia. Y creo que sería lo que tendríamos que regresar, como decía María, cómo lo vivimos, qué aprendimos, qué nuevo elemento en la cocina, si antes no tendíamos la cama o no recogíamos los calcetines, cómo se está haciendo ahora. Creo que hay mucho, incluso en la parte, vamos a llamar, poco amable, de problemas familiares, de enojos, de divorcios y de otras cosas que van a suceder o están sucediendo, poder hablarlo y dar contención, como decía María, en el retorno a la escuela. Creo que tenemos que negarnos rotundamente a volver a violentar por tercera ocasión los derechos de niños y adolescentes a la educación, al no reconocer el saber, y quisiera colocarlo aquí, la gran resiliencia y paciencia que nos han mostrado, porque en general no han salido niños, niñas y adolescentes, y sí hemos salido las personas adultas. Entonces creo que tenemos que agradecerles, escucharles con mucha paciencia, porque tal y como ya lo hizo Italia, lo hizo España, lo han hecho universidades privadas muy famosas como Harvard, Stanford, el MIT, y no importa la calificación, todo el mundo está aprobado, todo el mundo va a pasar para que podamos concentrarnos en lo importante.
cómo lo vivimos y cómo nos preparamos a lo que viene, porque hay que asumir que la pandemia posiblemente la superemos, es decir, como un virus global, pero ese virus, como ya lo estamos viendo, va a estar teniendo epidemias regionales. Y como ya se ha pasado en China y seguramente se tendrá en Europa, en América Latina estamos ahora en el pico de la pandemia, pero vamos a tener que vivir con cubrebocas, vamos a tener que vivir con distancia social algún tiempo, y creo que eso va a ser necesario involucrar a niños, niñas y adolescentes para que podamos cuidar su derecho. He escuchado ideas un poco extrañas que valdría la pena prevenir, como que van a regresar los niños que no pudieron estar tomando educación a distancia o virtual. Y eso ya claramente me suena a que los niños burros, ¿se acuerdan de eso que decían el siglo pasado? Se quedan y no van al recreo. Creo que tenemos que tener mucho cuidado en estas cosas que pueden parecer bien intencionadas, pero que claramente son discriminatorias. Y sobre todo romper la idea que la evaluación, como decía una persona en el mensaje, no es contenido. La evaluación es precisamente lo que estamos aprendiendo de lo que hemos vivido. Y esta pandemia, que no va a dejar necesariamente conocimientos de aritmética, de matemáticas, sí está dejando conocimientos de resiliencia, de dinámicas de sobrevivencia. Incluso aquellos niños y niñas que han sido víctimas de violencia también están aprendiendo cómo sobrevivir y cómo mantenerse confinados más de 70 días con sus agresores. Por último, tenemos que claramente afrontar el derecho que tienen niños, niñas y adolescentes a vivir libres de violencia. Y esto también es ponerle nombre a las formas de violencia, también significa reconocer que la dinámica de inseguridad que viven niños, particularmente en los escenarios de crimen organizado, donde estos grupos fueron los que determinaron quién salía, quién entraba, tenían que aceptar las despensas y entre otras cosas, eso tenemos que hablarlo y tenemos que, y con esto regreso al final, tenemos que llamar a que exista el Estado y a que pueda garantizar estos derechos. No hay posibilidad que niños y niñas sean felices, que sean dignos, si su proyecto de vida queda truncado, queda estropeado con la pandemia, porque el Estado no aparece. Así es que tenemos que seguir exigiendo que el Estado aparezca para que se garanticen los derechos. Gracias por esta invitación y espero que podamos seguir dialogando sobre el tema. Por último, un comercial, estamos haciendo webinars todos los días, llevamos ya 11 semanas con el hashtag Niñez Primero, y son diálogos latinoamericanos y caribeños. Hemos tenido el privilegio de contar con expertos y expertas internacionales de prácticamente toda Europa y de América Latina. Les animo a que puedan seguir esto también con el hashtag Niñez Primero en el perfil de Facebook Tejiendo Redes de Infancia. Mañana vamos a platicar acerca de la importancia de los datos y el jueves de algo muy rico, y es cómo sobrevivimos a la comida chatarra durante la pandemia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, Juan Martín, y bueno, les agradecería a todos y a todas sus aportaciones y sus diagnósticos. Para COPRED es muy importante conocer todos estos puntos de vista para después, como les decía, poder conjuntarlos en un documento que en su momento haremos público sobre todos estos impactos diferenciados que hay en los grupos de atención prioritaria. Y un poco hablando de las iniciativas, quisiera yo también compartirles esta imagen que hicimos en COPRED, donde pusimos algunos de los teléfonos y los recursos a los que pueden acudir los niños, niñas y adolescentes, tanto en el aspecto emocional como en el aspecto de información. Aquí hay algunas también unas iniciativas de UNICEF y de Save the Children que también se han preocupado por el asunto de los niños, niños y adolescentes ante la pandemia. Y bueno, nada más quisiera recuperar las iniciativas que ya se han mencionado y que les estaremos compartiendo también en los comentarios a esta transmisión en vivo. La convocatoria Crónicas de la Cuarentena, que mencionaba Iracema, el hashtag Evaluación Justa y el hashtag Niñez Primero, que son estos webinars conversatorios que se están haciendo por parte de Redin. Y también quisiera comentarles que junto con el Instituto Electoral de la Ciudad de México y otros órganos, hoy se lanzó la convocatoria, ayer, al Bota Film Festival, que también le da la posibilidad, sobre todo a los adolescentes, las y los adolescentes, de participar en la realización de cortometrajes. Les invito a consultarla en nuestras redes.
Y por otro lado, les recordaría que todavía es posible su participación en la encuesta que hemos lanzado para niñas, niños y adolescentes, que estaría cerrando el 5 de junio, pero todavía estamos a la espera de sus respuestas, si les es posible. Y les invitaría finalmente, no sé si hay algo que quieran agregar o algo con lo que quieran cerrar a manera, digamos, de despedida. Sí, yo quisiera también hacer una convocatoria, bueno, un anuncio, una invitación, que también en la jugarreta estamos recibiendo opiniones, textos, testimonios grabados, videos, lo que las niñas, niños y adolescentes quieran compartir sobre lo que están viviendo, sobre lo que piensan, sobre lo que proponen. Entonces, a través de nuestra página en Facebook, La Jugarreta, Espacios de Participación AC, pueden enviar sus mensajes. De hecho, ahí hay varias preguntas que hemos lanzado. Entonces, esperamos también sus mensajes y sus opiniones. Iracema, no sé si hay algo que gustes decirnos a manera de despedida. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. Voy a apurar porque creo que se me está cortando la comunicación de internet. Muchísimas gracias. Yo me llevo las anotaciones, acá las reflexiones, preguntas que se plantearon, que tal vez quedaron un poco en el aire. Y por supuesto que cuenten con el equipo de la Secretaría Ejecutiva para cualquier duda, comentario o demás. Nosotros estamos trabajando a distancia y no hemos parado, entonces por favor comuníquense si tienen alguna cosa que plantear, preguntar, consultar, lo que sea. Y pues bueno, nada más también en la página de la Secretaría del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, ahí pueden encontrar también información sobre nuestros mecanismos y ejercicios de participación, algunos de los mejores ejemplos que hemos encontrado a nivel internacional de actividades para niñas, niños y adolescentes, y también obviamente pues los webinars que hemos estado organizando en coordinación también con Juan Martín y otras organizaciones. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Iracema. Y finalmente, Juan Martín, no sé qué nos quisieras compartir a manera de despedida. Juan Martín, ¿nos escuchas? Yo les escucho, sí, pero creía que ustedes no me escuchaban. Vale, bueno, no, me sumo a los agradecimientos de este espacio, invitarles a que mantengamos el diálogo con niños, niñas y adolescentes que están cerca, y creo que sería fundamental el que podamos como recordar que cuando estamos hablando de discriminación, las personas adultas también corremos el riesgo de ejercer discriminación tutelar, es decir, pensando en muy buena intención, con mucho cariño, con todo el corazón, negar a niños, niñas y adolescentes sus derechos, y esto creo que es algo que tenemos que revisar. Es decir, no se vale que por hacer la tarea dejen de jugar, no se vale mucho menos que por no lograr cumplir con las tareas o incluso negarse a hacerlas sean maltratados o golpeados. Y tampoco, por supuesto, tenemos que decidir sobre su posibilidad de que ellos puedan salir a caminar, digamos, a respirar en esta pandemia con las medidas de bioseguridad, pero animarles a que evitemos tutelar y más bien acompañar, como ya decía María. Y creo que en esa perspectiva, la vivencia de ser papá, de ser mamá, de ser acompañante de los niños, niñas y adolescentes va a ser mejor para ellos y para nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, yo les agradezco el haber estado aquí
a Iracema Zabaleta, del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, a María Morfín, de La Jugarreta, y a Juan Martín Pérez, director de la Red de Derechos de la Infancia en México, Redim. Muchas gracias por habernos acompañado a que es en realidad nuestro último conversatorio. También a las personas que se conectaron, que en el momento de mayor conexión tuvimos alrededor de 70 personas en la audiencia. Les agradecemos que nos hayan acompañado, igual a quienes nos acompañaron en todo este ciclo de conversatorios para diagnosticar y hacer propuestas respecto a los impactos diferenciados. Les estaremos después informando sobre los resultados y el documento que se va a generar. Y también me gustaría aprovechar este espacio para agradecerle a Noé Alvarado y Erika Ordóñez por la interpretación de lengua de señas, que nos hicieron favor de estar aquí, y a Rafael Morales y a todo el equipo de comunicación que hizo posible este conversatorio. Y les agradezco muchísimo que hayan estado aquí y pues daríamos por terminada la transmisión. Muchas gracias. Hasta luego.